Bienvenidos a Maestros Cerveceros, el podcast en español de la Asociación de Maestros Cerveceros de las Américas. En este podcast encontrarás entrevistas a expertos en ciencia, procesos y servicio en el mundo de tu bebida favorita. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la opacidad en la cerveza, específicamente sobre la opacidad a través del uso de levaduras genéticamente modificadas y su impacto en la cervecería. Para hablar de este tema tenemos con nosotros al señor Rodrigo Santana. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, muchas gracias, Cristian. Muy bien, muy contento de estar acá y poder contribuir un poquito ahí con este tema. Rodrigo nos llega a esta llamada desde Porto Alegre, Brasil, y está trabajando para AB Mauri. ¿Nos puede hablar un poco más sobre tu trasfondo científico y práctico? Claro. Bueno, yo desde hace un año me sumé a AB Mauri o AB Biotech, que es la división de productos de fermentación alcohólica, ¿no? De cerveza, vino, destilados, a lo cual es parte de Ave Mauri, y Ave Mauri es un grupo bastante grande que actúa en áreas de planificación y otros seguimientos de alimentos, y desde hace ya un poco menos de un año, unos 7 meses, se incorporó Omega East Labs a la empresa, a lo cual vamos a estar presentando acá un poco de su investigación y su pesquisa de este tema de opacidad en la cerveza. Y yo actúo en el mercado, en el rubro cervecero desde hace 13 años. Trabajé en distintas cervecerías, desde pequeño porte, digamos nano, hasta medio porte, digamos así. Estamos hablando de eh, 12 o 120 hectolitros, 120.000 hectolitros al año, y mucho menos que eso. Entonces, algo sustancial para el nivel, por lo menos latinoamericano. Así que por esos 12 años pude aplicar, desarrollar muchas recetas, estuve encargado de algunas plantas, ¿no? Y lo más interesante de todo eso que vamos a hablar es que esta investigación particularmente me ayudó con mejorar mi cerveza, en estabilizarla, en buscar soluciones que en algún momento era una duda, que era un misterio, y después como se aclaró, no pun intended, ¿no? Con todo eso que se ha podido descubrir. Excelente. Me gusta cómo trae que valga la redundancia cuando de opacidad se trata. Sí, Pero sí. hablando, ¿verdad?, de la opacidad y de las cervezas estilo hazy que hoy día están en boga en todos lados. Háblame un poco más, digamos, de la parte más básica, para aquellos que no han tenido quizás un trasfondo de laboratorio. ¿Qué es la Ujú. opacidad? Bueno, la opacidad es definida, digamos, de algunas formas distintas, pero es la, la, la característica de un fluido, de un líquido, un gas, de impedir el paso de la luz. Eso significa, o sea, un análogo a la niebla, digamos, al aire. Eso podemos definir como opacidad. Si estamos hablando en cerveza, digamos, impedir que se pueda ver del otro lado del vaso, por ejemplo. Entonces, si vamos a una definición científica práctica, es la cantidad de luz que es absorbida por un fluido, por un producto, por un medio, ¿no? Normalmente cuando hablamos de cerveza y quizás históricamente tratamos de que nuestras cervezas sean muy claras y tendemos a medir la opacidad para tener el mínimo de opacidad. Pero cuando se trata de una cerveza tipo hazy, queremos que sea opaca o que sea turbia. ¿Cómo podemos medir ese tipo de turbidez en la cerveza?
En la cerveza hay distintos métodos. Hay un método definido por la SBC que es visual. Si no me engaño, si me acuerdo bien, el BIR 26 y 27. Estos métodos te dan un par de instrucciones de cómo hacer esta prueba. Hay que tener un par de referentes visuales, digamos, una cámara de observación, pero es posible hacerlo de forma visual, en un instrumento muy importante, ¿no? Nuestros sentidos. También es posible medirlo por un turbidímetro y también por un nefelómetro. Incluso cuando hablamos en NTUs, que son las medidas digamos, más comunes para hablar en turbidez o en opacidad, NTU significa Nephelometers Turbidity Meter, Unities, perdón. Entonces son unidades nefelómetras de turbidez. Así que el nefelómetro es el gran referente, digamos, de eso, es lo que mide, digamos, cuánto de luz se dispersa por un líquido. Entonces hay un señal de luz, la dispersión y la máquina es capaz de medir, digamos, esta dispersión y llegar a un número de NTUs de la muestra. Y en términos prácticos, una cerveza muy clara, digamos así, estamos hablando de 5 NTUs a quizás a 20 o un poquito más. Y cervezas muy turbias como Hazy IPAs, podemos hablar de 400, 200 NTUs. Y la leche, por ejemplo, como un ejemplo del líquido quizá más turbio que podemos encontrar, estamos hablando de más de 2000 NTUs en una muestra. Me está interesante que traes a colación la leche como la comparación de turbidez máxima, porque mi entrenamiento como científico de alimentos fue en base a leche en muchas de estas clases y se utiliza siempre la leche o el jugo de naranja como un aspecto comparativo de turbidez. Dicho esto, hay muchos tipos de turbidez. No solamente es solo turbidez, sino que puede ser causado por distintas razones. ¿Qué tipo de turbidez podemos observar en la cerveza? Bueno, siempre que hablamos en turbidez, nunca se puede tratar, bueno, en la cerveza de un aspecto único, singular, un único agente que trae turbidez, o sea, un complejo. Entonces, podemos identificar hoy en dos grandes grupos, que sería la turbidez biológica y la turbidez no biológica, a lo cual la biológica hablamos principalmente de partículas, microorganismos en suspensión, levaduras, bacterias, em, que van a entregar, digamos, ese aspecto. Y no biológica, donde estamos hablando ahí de materias más, digamos, inorgánicas. Podemos estar hablando de minerales, ¿no? El mismo oxalato de calcio, la piedra cervecera es un elemento que puede causar turbidez. Esta misma interacción polifenoles y proteínas que vamos a hablar bastante es una interacción bastante clásica que nosotros hemos estudiado a lo largo del tiempo cómo evitarla, ¿no? Principalmente en el mundo de cerveza. Y bueno, otros factores dentro de esos grandes grupos que también nos pueden entregar una información como la turbidez a frío, la turbidez permanente, que también son no biológicas y funcionan de formas distintas. Bien. Cuando medimos turbidez, estamos midiendo la cantidad de luz que no está pasando o la cual está siendo absorbida o reflejada por este material o fluido. Sin embargo, una de las cosas que no describe necesariamente la turbidez es el tamaño de las partículas. ¿Cuáles son los tamaños de partículas a los cuales le atribuimos la turbidez en la cerveza? En general, cuando hablamos de tipos de turbidez, conexiones, también tenemos una conexión directa con el tamaño de partícula. Entonces, si hablamos de Shoegaze, que son ligaciones no covalentes, que son ligaciones más débiles, por eso que se forman a bajas temperaturas y se deshacen, digamos, cuando se calientan. Estamos hablando de tamaño de partículas que pueden estar entre 10 a la menos 1 micrómetros o hasta 5 micrómetros, por ejemplo.
Si estamos hablando de un haze permanente, son partículas que pueden estar en un rango un poco más alto, de 1 a 10 micrómetros, pero las partículas, los coloides, digamos, que se juntan y forman esta turbidez, están en un rango mucho más grande que pueden variar de 10 a la menos 3 micrómetros a 1 micrómetro, y cuando se juntan forman partículas más grandes que pueden precipitar o no, dependiendo del tipo de ligación que tienen y también dependiendo de su origen, ¿no? Y vamos a ver después cómo interactúan entre sí con la levadura y otros elementos. Ya que mencionas levadura, malta, tamaño de partículas, fuentes, tipos de eh, enlaces que existen, háblame un poco más de esas fuentes de opacidad, ya sea de los insumos de la cerveza o ya sea por reacciones químicas que ocurren en el proceso de cocción. Hablado del origen de estos compuestos, hoy nosotros podemos observarlos de básicamente todos los tres insumos principales. Bueno, los cuatro, el agua también, la química de agua puede tener un rol también cuando hablamos en el tema del oxalato de calcio, la cantidad de calcio que tiene disponible en, en, en el mosto, en la cerveza, pero hablamos principalmente en lo que es la proteína, los polifenoles y los glucanos, los polisacáridos que están en la malta. Entonces también tenemos, digamos, el almidón, que si no es convertido completamente puede significar un nivel de turbidez en la cerveza final. Cuando hablamos en lúpulo, siempre se comenta mucho en lo que son los polifenoles, que se conectan a esas proteínas de la malta, pero también se ha visto que tiene una correlación posiblemente con las lupulinas, donde todavía no hay una explicación clara, y después vamos a entrar un poco más dentro de este tópico. Y hablando de la levadura, estamos hablando también de polisacáridos que con la levadura, manoproteínas, que la pared celular de la célula es formado por su gran parte de manoproteínas, a lo cual es un carbohidrato conectado a una proteína. Entonces, esto tiene una relación importante también con la turbidez en las cervezas. Y el conjunto de todo eso, cuando se conectan, dependiendo de la cantidad que tienen disponible o totales en el mosto, dependiendo de su interacción con lúpulo, con más lúpulo, menos lúpulo, tiempo de adición del dry hopping, en fin, una gran cantidad de cosas que vamos a hablar un poco mejor, puede significar un aumento o una disminución de turbidez. Entonces, muy importante considerar que la turbidez no va a ser nunca un solo factor, sino que varios factores, tanto de la condición de su cerveza también como la condición de estrés que está sometiendo su levadura, por ejemplo, que también puede ser un factor generador de turbidez, el mismo estrés, el rompimiento de la pared celular y la liberación de ciertos compuestos intracelulares como el glucógeno, por ejemplo, puede significar eh, una turbidez en el producto final. En este caso, resultado de un proceso negativo, ¿no? Pero también es posible, ¿no? Es siempre bueno evaluar de dónde viene la turbidez para poder trabajar encima de ella. Mencionaste los cuatro insumos, mencionaste principalmente la levadura y cómo quizás un mal manejo de esa levadura Ujú. podría llevarnos a tener una turbidez no deseada. Pero entiendo, según tu investigación y las investigaciones de Omega también, que existe también un componente ciertamente de la variedad o la especie de levadura que está siendo utilizada. ¿Me puedes hablar un poco más de lo que son las haze neutral versus haze positive? Claro, creo que antes de hablar de eso, creo que es importante destacar que toda esta investigación se ha hecho por Omega East Labs, ¿no? Por la doctora Laura Vance y su equipo, y todo ha surgido o apareció a partir de estudios de tiempo de dry hopping. Hoy ese estilo de hazy IPAs o New England IPAs, como quieras llamar, eh, se ha hecho cada vez más popular
las distintas técnicas y tiempos y cantidades de lúpulos que se agregan al mosto, ¿no? A la cerveza fermentando. Entonces, haciendo esos estudios, la doctora Laura y su equipo en ese momento estaba Keith Lacey, empezaron a hacer algunas pruebas con tiempo y cantidad de dry hop y empezaron a observar que con distintas levaduras, todo lo otro similar, estaban teniendo resultados totalmente distintos en términos de opacidad. Entonces estamos hablando de características sensoriales, pH, densidad final, todos esos factores comparando, digamos, en distintas cepas, algunas entregaban una turbidez significativamente mayor que otras. Acá específicamente hablando de Omega y sus cepas, la British 5 o la British 5, comparado con la West Coast 1, que sería la genética de Chico East, han hecho esas comparaciones y han observado que había una gran diferencia en turbidez y como que prendió una luz entre ellos y dijeron, puede que tenga algo acá, tenemos que investigar un poco más allá. Y según su investigación de este tema con distintas cepas, han podido observar que efectivamente la cepa de levadura que ocupas tiene un rol activo importante de estabilización de esta turbidez cuando se habla en cervezas con dry hopping, ¿no? Acá es muy importante destacar eso. O sea, ellos han podido observar que eso era un factor y el desarrollo de esta investigación llegar a la conclusión que es una característica genética que hace con que esas levaduras presenten esa característica o ¿cómo se dice? Este poder estabilizante de la turbidez en esos estilos, a lo cual es algo muy importante, ¿no? Es tener la turbidez estable a lo largo de todo su tiempo de góndola, ¿no? Su vida útil del producto. Me estás mencionando entonces que distintas cepas de levadura pueden tener un efecto distinto en términos de cuánto tiempo o cuánta estabilidad a través del tiempo tiene esta turbidez. Correcto. Sí, la levadura o algunas cepas de levadura que por algunas razones que todavía necesita un poco más de estudio, tienen ese efecto, ¿no? Ese efecto estabilizante. Un cuento muy popular que, que se menciona en muchas partes en términos de las Hefeweizens, ¿no? Las cervezas de trigo alemanas, que para que se mantuviera la turbidez, los cakes eran despachados al revés, ¿no? Para que cuando fueran a servir, toda esa levadura que estaba depositada quedara en suspensión, igual que el servicio de una Hefeweizen en botella. Al final siempre se hace ese movimiento con la botella para que salga todo estas partículas y la mantenga turbia, ¿no? Y ahí hay un montón de proteína, por ejemplo, estamos hablando de grists, de recetas que poseen más de 50% de trigo, con mucha proteína, pero sin el factor del lúpulo, porque las levaduras de Hefeweizen en general son case positivos. Entonces, estudiando todos esos elementos también por algunos conocimientos empíricos, ¿no? Tanto del mercado, experiencia propia del mismo equipo de Omega East, sabemos que algunas cepas funcionan mejor para Hazy que otras, ¿no? Porque la levadura X o la cepa Z funciona bastante mejor para mantener, sin saber muy bien por qué, empezaron a llegar a eso, ¿no? ¿Y qué es esto? La genética de la levadura tiene este rol estabilizante de una manera con que si se sumas la cantidad de proteína con la cantidad de polifenoles o compuestos de lúpulo, la levadura actuando con este gene, digamos, activo, el Haze positivo, hace con que estos compuestos se mantengan en suspensión, a lo cual no estamos hablando de levadura en suspensión, eso es muy importante hablar, sino que esa interacción entre la malta, el lúpulo, el dry hopping y esas levaduras que poseen este gene Haze 1 van a hacer con que
la estabilidad de esa turbidez se mantenga a lo largo del tiempo y no salgan. Si puedes centrifugar, que no se van a salir, no se van a escapar, digamos, no se va a reducir, porque el efecto que tiene la levadura en este caso es bastante potente. Y si bien existe un factor genético a la hora de determinar la estabilidad del haze o de la turbidez, también existe un factor físico o de proceso, ¿verdad? Tenemos levaduras las cuales, como mencionaste ya, son buenas haciendo una cerveza opaca cuando estamos haciendo dry hopping. Pero dry hopping no es una sola cosa, una sola técnica. ¿Qué variables dentro del dry hopping en unión a estas levaduras que tienen el gen HCY1 o HC1 entran a colación para determinar la turbidez? Antes que nada, para hablar de lo más, no más simples, no es la palabra, pero de lo más directo, es la variedad de lúpulo, el tipo de lúpulo afecta. No tengo datos para decir exactamente cuál variedad o por qué cada variedad eh, contribuye más o menos. Todavía son cosas que tenemos que estudiar, pero el tipo de lúpulo sí va a afectar. Pero más importante acá, lo que se ha visto en esa pesquisa, en esa investigación, que el tiempo y la cantidad de lúpulo que agregas va a ser fundamental para generar esa turbidez. Entonces, la pesquisa, la investigación, lo que ha podido identificar es que cuanto más lúpulo, no de forma lineal, no proporcional, agrego dos x de lúpulo, voy a tener dos x de turbidez, no así, pero de forma, digamos, relativamente proporcional, cuanto más lúpulo, más turbidez vas a tener. Eso es un tema más o menos como la proteína, polifenoles, cuanto más compuestos de positivos para turbidez, mayor la probabilidad de tener turbidez. Eso es más o menos lógico, pero también el tiempo, como hablamos del dry hopping, es fundamental. Acá se ha podido observar que dry hoppings hecho entre el día 5 y el 7 han presentado el mejor resultado de esta turbidez. ¿Qué quiere decir? Día 5 y 7 desde inoculación. Entonces, cuando hablamos de inoculación, que sería knockout o día 0, digamos así, el día 6, 7 es donde han presentado mayor nivel de turbidez. Así que cuando uno está haciendo una cerveza buscando turbidez, cuanto más cerca de esta línea de tiempo, de esta fecha o de esta cantidad de días pueda acercarse para hacer el dry hopping, la tendencia que tendrás más turbidez. Lo que por curiosidad, lo que han encontrado también es si haces un dry hopping al día cero o al knockout, han podido observar que el efecto es al revés. Y Mm, eso es muy curioso porque algo sucede cuando agregas lúpulo junto del inóculo de la levadura que hace el efecto contrario. Entonces, acá si agregas lúpulo muy temprano o muy cerca del inóculo, sea día cero, día uno, día 2, el efecto de estabilización de la turbidez es menor. Y han hecho distintas pruebas para comprobar eso, porque en un principio pareció un error y como el resultado se repetía, también se prendió la luz de decir puede que tenga algo acá, a lo cual hoy no sabemos explicar exactamente de lo por qué que en ese día cero o en los primeros días ese efecto no es lo mismo, pero si miramos una línea de tiempo de fermentación con dry hopping, cuanto más cerca del inóculo que agregas el lúpulo, menos turbidez vas a tener, vas a generar, incluso pudiendo tener un efecto reverso de, 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 de clarificación. Y cuanto más tarde, dentro de una fermentación normal, que estamos hablando de 7 días, digamos así, más tarde, en el día 5, 6, 7, vas a tener mayor efecto estabilizante de la levadura cuando se hace el dry hopping en este momento, ¿no? Entonces acá es muy importante definir dentro del proceso de la producción de cerveza qué momento, qué cantidad de lúpulo, cómo lo voy a hacer.
si uno está buscando ese factor, ¿no? Y eso yo digo de forma práctica porque yo tuve en el lado definiendo procesos, definiendo recetas, definiendo, digamos, este tipo de cosas y yo he podido eh, aplicar en la cervecería este tipo de conocimiento y llegar a resultados muy satisfactorios cuando antes de hacer el dry hopping, por ejemplo, yo siempre medí extractos filtrando mis muestras, filtrando en laboratorio, no una filtración muy sencilla. Y después de hacer el dry hopping con el mismo proceso de filtración para medir, ¿no? Cómo va el extracto, para saber cómo está interactuando las enzimas, hop creep, todo esto, la turbidez después del filtrado en laboratorio se mantenía. Entonces eso también era una señal de que estaba todo bien o si en caso que yo no estuviera buscando la turbidez, algo está mal. Entonces son formas digamos, son informaciones que son aplicables, digamos, inmediatamente, ¿no? Porque es una cosa que se ha podido ver en el laboratorio, se ha podido ver en sus pruebas pilotos y yo puedo decir por experiencia propia que yo he podido ver también en una producción donde teníamos el proceso bastante controlado con centrífuga y todo lo demás y la turbidez siempre se ha podido mantener bien una vez que tenía el conocimiento de esto. Al regreso de la pausa, Rodrigo nos habla sobre cómo el gen HZI1 o HAZY1 impacta la habilidad de la levadura para producir compuestos los cuales terminan dándonos una cerveza opaca. Pero antes, un mensaje de nuestros auspiciadores. Donde la innovación se une a la calidad, Hopsteiner es tu solución de lúpulo completa. Descubre aromas y sabores superiores con variedades de lúpulo únicas como Alora, Bravo, Erebus, Sultana o explora productos de lúpulo avanzados como Tetra para la estabilidad de espuma, Hop Flow para amargor y Salvo para elevar el sabor a lúpulo en tu cerveza a otro nivel. Hopsteiner.com. Primero hablamos sobre cantidad de turbidez, cómo los insumos y los procesos pueden afectar esto, pero también estamos hablando del tiempo que dura esta turbidez y que aunque sea centrifugada la cerveza, se mantiene esta turbidez. Y mencionaste que esto se debe a la genética de las levaduras que tienen el gen HAZY1. ¿Me puedes hablar un poco más sobre el gen HAZY1? Claro. Para poder decir que una característica, digamos, de la cepa o de lo que está sucediendo en una cerveza viene de un tema genético, es necesario buscar cuál es el gene, cómo podemos entender que eso es algo que no viene de un estrés, sea digamos, un mal manejo de levaduras o simplemente por tengo polifenoles y proteínas. Fue necesario, digamos, buscar este gene que iría a dar la respuesta si efectivamente era lo que tenía el rol en estos casos. Lo han hecho de una forma relativamente sencilla, digamos así, por backcrossing, creo que la palabra correcta en español es retrocruza, y haciendo este cruza, que más que nada es una forma, digamos, laboratorial más acelerada de algún tipo de adaptación o domesticación, digamos así, donde cruzan dos cepas para que la cepa hija tenga una característica dominante o no, y a través de este cruzamiento de una cepa de vino, a lo cual era Haze neutra y una cepa, la British 5 Haze positivo, han podido ver después de 7 generaciones que este gene se ha podido expresar en 99,22% como isogénico en comparación con la cepa de, de vino, si es que tiene sentido mi raciocinio, ¿no? Entonces han podido hacer estas cruzas y llegar a la conclusión de que, bueno, efectivamente hay un tema genético acá. Pero más que nada, o sea, más allá de entender que definieron el, que existe un tema genético, es qué gen es este y qué sucede si logramos, digamos, quitarlo o editarlo de una cepa, por ejemplo, y han hecho eso, que creo que enseguida podemos hablar, pero
dentro de toda esa identificación de ese trabajo que han hecho, han podido poner en todos sus bancos, en su banco de cepas de Omega, han hecho creo que una alianza con la Universidad de Cornell, si me recuerdo bien, donde han podido identificar dentro de todas sus cepas cuáles son las case positive y las case neutral, donde encontraron resultados muy interesantes, algunos sorprendentes, como por ejemplo la cepa Conan no es tan buena como por ejemplo una cepa de Kolsch en mantener esa turbidez. Lo que no estamos hablando de perfil sensorial, porque la Conan es muy famosa para ese tipo de, de estilo y la Kolsch no tanto, pero fue un trabajo muy interesante que han podido encontrar dentro de todo eso a través de una pesquisa genética y la identificación de, 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 de este gene en la levadura. Traes a colación un factor bien interesante que es parte de una investigación y de una conferencia a la cual tuve el placer de poder estar presente, donde la doctora Laura Burns nos dio eh, unas pruebas de cerveza y nos preguntó cuál era la cerveza hazy, pero las cervezas estaban dentro de una lata. Así que, en efecto, lo que nos estaba haciendo probar era cuál cerveza sabe a cerveza hazy. Entonces, me estás hablando sobre el factor de Conan versus Kolsch, cuando la Conan trae estos aromas frutales, estos aromas que derivan del lúpulo, versus una Kolsch que quizás no tiene el mismo impacto con el lúpulo, pero sí tiene el impacto de la parte de opacidad. Uh-huh. ¿Cómo tú, como cervecero y ahora también como científico ligado a Ave Mauri, cómo tú unes esas dos partes para en la aplicación hacer una cerveza hazy? Sí, interesante que hablas de esto y creo que voy a volver un paso atrás para comentar, digamos, justamente eso digamos, turbidez afecta sensorialmente a la cerveza. Entonces, para que esa respuesta fuera, digamos, algo más fiable o más confiable, más preciso, primero tendríamos que probar, digamos, la misma cepa, ¿no? Entonces, en este caso, lo que han hecho el equipo de Omega fue sacar la misma cepa, quitar esa característica genética, o sea, editar ese gene de la cepa y producir una cerveza base. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Ocuparon la, la principal cepa hoy creo de uso en Casey IPAs, que sería la British 5, London 3 y todas las variaciones que tiene de esta cepa. Hicieron una cerveza base, ocuparon la cepa original y la cepa, digamos, donde no tiene esa característica, la que editaron a través del CRISPR, la remoción de este gene, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos la misma cepa con las mismas características generales, pero sin este efecto estabilizante de la turbidez. Y lo que han podido ver es que efectivamente el resultado es totalmente distinto. Entonces, en esa prueba han podido comprobar que sí es un tema genético. Identificamos el gene, identificamos que por distintas pruebas no es estrés de levadura porque la atenuación está bien, los rangos de pH, temperatura de fermentación, todo lo demás está bien. Y lo único que ha cambiado es este único punto del tema genético, ¿no? Antes estábamos hablando de distintas cepas, ahora estamos hablando de la misma cepa sin este gene. Entonces acá han podido ver que había una diferencia bastante significativa entre la que no tenía esa característica y la que tenía la característica. Estamos hablando de la cerveza con el gene, con un resultado final de 400, un poco más de 400 NTUs, y la que han sacado el gene de la misma cepa, una cerveza Pale Ale normal de 40 NTUs, entonces una diferencia muy significativa. Entonces esa fue la primera respuesta, digamos así. Y la segunda es, bueno, teniendo la misma cepa, pero con esa característica editada, la turbidez tiene un rol importante en lo que es el sensorial
la sensación en boca o es netamente una presentación, digamos, tomar con el ojo? Nosotros como humanos involucramos todo lo sensorial, ¿no? Desde abrir la lata, la botella, escuchar el sonido del destape, servir, salir la espuma, todo eso es parte de la experiencia de tomar, de la experiencia sensorial, especialmente de la bebida, cuando estamos hablando de cerveza. Pero la pregunta es, si la gente no puede ver el vaso, que es justamente lo que estás hablando, ¿va a afectar el resultado? ¿La gente va a ser capaz de distinguir una muestra y otra? Y la respuesta que se ha llegado en esos estudios que han hecho es que no. Hay que hacer más investigación, obviamente, pero en rasgos generales, no pudiendo ver las muestras, haciendo pruebas de tetrads, o sea, 4 muestras donde las personas tienen que probarlas y saber identificar las muestras diferentes, no hay una diferencia estadística válida para decir que la turbidez tiene un rol en lo que es el perfil sensorial de la cerveza. Estamos hablando de aroma, sabor y sensación en boca. En general, no se ha podido distinguir entre la prueba con la misma cepa con el Hazy 1 y la cepa editada sin el Hazy 1. Bien, eso es bien importante hacer esa aclaración porque típicamente cuando probamos una cerveza la tenemos frente a nosotros y lo primero que hacemos es verla. Pero esto no quiere decir necesariamente que ser o no ser turbia no impacta el aroma, el sabor y la sensación en boca. Correcto, correcto. Eso es lo que se ha podido observar y en este caso, cuando hablamos en término inglés, se habla mucho en juicy, ¿no? En jugoso, la Ujú. jugosidad de una cerveza, porque estamos buscando casi de una cierta forma, la analogía a un jugo de frutas, digamos así. Y creo que parte de esa jugosidad, del aspecto sensorial, de un leve dulzor, las características cítricas, tropicales, sensoriales del jugo, también está la turbidez, ¿no? Los jugos en general son turbios, entonces creo que acá, claro, tiene un efecto visual importante, pero sensorialmente hablando, si estamos tomando con los ojos cerrados, no, estadísticamente hablando, no es posible distinguir que eso efectivamente te va a dar una diferencia en sabor. Aunque quizás si destapa el ojo, puedes decir que sí, sabemos que, o sea, nosotros somos, el humano es propenso, digamos, a la sugestión, la subjetividad de mirar y ya tener predisposiciones a creer que una cosa, otra cosa otra, solo por la visión, ¿no? Entonces, ¿cómo Rodrigo se acerca o cómo Rodrigo ataca la tarea de hacer una nueva cerveza que sea un estilo New England o que sea, ¿verdad? Una hazy en general, una cerveza jugosa, opaca, con quizás sabores frutosos y que utilice a su favor estas cepas de levadura las cuales tienen el gen Hazy 1. Ya si estamos hablando en perfil, digamos, tropical, el perfil, digamos, que va a entregar la cerveza final, es una selección de, principalmente acá si estamos hablando de eso tropical, es lúpulo y levaduras. La base de malta es muy importante, es fundamental, especialmente si estamos hablando de el uso de algunas levaduras genéticamente modificadas con liberación de tioles. Eso sí también puede venir de la malta, pero es un tema quizá para otro episodio. Pero en este Ciertamente. caso acá, sí, este caso acá estamos hablando, digamos, si yo estoy buscando y quiero hacer una cerveza turbia, yo indicaría, nosotros recomendamos, digamos, buscar estas cepas que sí poseen esta característica genética, que sería el GC1. Si su proveedor no tiene esa información, hay ciertas pruebas que se pueden hacer, pero buscar esas cepas que tienen esta característica. Estas cepas hoy en la página de Omega East Labs están todas allá, cuáles que son, cuáles que no lo son. Y si buscas, si tienes otros proveedores, siempre hay cepas relativamente similares que se puede buscar, ¿no? La idea es que el mercado
tenga informaciones más que decir, compre mi producto, bueno, esa información está disponible y puede buscarla, sumado obviamente a una carga importante o relevante que consideres de proteínas que vienen de la malta. Los estudios de omega se han hecho solo con maltas de 2 hileras, entonces no ha puesto trigo ni avena, pero eso también puede contribuir para tener más compuestos de opacidad, digamos, de turbidez positivo, digamos, y agregar, digamos, su lúpulo, el dry hopping, más tarde en el proceso. Entonces, eso es decir, hice mi cerveza, la puse a fermentar y alrededor del día 5 al día 7 considerar hacer mi dry hopping buscando esta estabilidad. Y acá estamos hablando que ese efecto aparece desde cantidades menores para una IPA, que hoy estamos hablando 4 o 5 gramos por litro, o 40, 50 o 400, 500 gramos por hectolitro. Son cantidades realmente bajas si estamos hablando de hazy IPAs. Ya vas a encontrar ese efecto si estás ocupando levaduras que tienen esa genética, hasta, digamos, la cantidad que desees. Cuanto más lúpulo agregues, más turbidez. Nada funciona solo, agregar más lúpulo va a tener otros efectos también, la técnica que ocupas y todo lo demás, pero hablando solamente en turbidez, el tiempo y la cantidad de lúpulo sumado a la levadura que ocupes te va a entregar esta estabilidad de turbidez, aunque en el resultado final no quiera levadura en suspensión. Entonces, digamos, tengo algunas otras recomendaciones cuando hablamos de, digamos, clarificantes, por ejemplo, em, Flock y Brewers Clarex no te van a ayudar a disminuir esa turbidez. Entonces, si tiene un problema, no te va a funcionar, pero Biofine Clear sí te ayuda con ese tipo de turbidez, pero estamos desviando un poco del tema. Ahora, si estás buscando una Hazy IPA, es un buen punto a considerar. Si estás haciendo una nueva receta, diseñar con parte de eso. Si ya tienes una receta diseñada y no estás con un producto estable y no ocupas esas técnicas, puedes considerar esas técnicas para poder mejorar su estabilidad de turbidez. Y por último, también, si ya haces una hazy IPA buena y estable, con turbidez estable a lo largo del tiempo, con la cepa que sea, ya estás bastante bien y haces diferente de lo que estamos hablando, no cambies nada, porque al final estamos acá entregando información a quien está buscando quizás solucionar un problema o desarrollar un nuevo producto, y tener que considerar ese tipo de características. Algunas recomendaciones, digamos, finales, digamos, que es importante hablar de eso es: uno, ya comentamos, pero refuerzo que la turbidez en hazy IPAs no es levadura en suspensión. ¿Por qué decimos eso con tanta seguridad? Omega Ice Labs, en esto mismo proceso de investigación, ha hecho la correlación entre, digamos, el gene GACE1 y resultados de turbidez positiva versus la característica o el comportamiento de floculación de cepas. Y ellos han encontrado distintos resultados. Cepas que floculan muy bien logran producir una buena turbidez y estable, así como cepas que no floculan bien también, y cepas que floculan, y el revés, ¿no? Cepas que floculan bien y no producen turbidez, y floculan mal y no producen esa turbidez estable. Pero cuando hablamos de floculación, el tiempo siempre va a hacer su trabajo. Y es por eso que algunas veces creemos que tenemos una cerveza turbia y está todo bien, y después de un mes quizás parado, la cerveza sí decanta. Entonces, no estamos hablando de floculación y levadura en suspensión. Eso es muy importante. Otro tip, otra recomendación que podemos entregar también es que no es necesario, cuando hacemos el dry hopping, agitar o resuspender la levadura o algo, tener contacto directo de la levadura con el lúpulo, porque eso no necesariamente va a entregar un mejor resultado. Los estudios apuntan de que esa característica, esos manoproteínas, este gene,
este factor que está estabilizando la turbidez ya está presente en la cerveza, independiente de la suspensión o no, presentando resultados similares con y sin agitación. Entonces, cuando agregues su lúpulo, si buscas agitar la muestra solo para la turbidez, no es necesario. Si hace resuspensión de lúpulo u otros procesos por resultado sensorial, está bien, pero no va a afectar la cantidad de turbidez final que vas a tener. Rodrigo, te agradezco mucho tu participación en el podcast y voy a estar pendiente a tu trayectoria y, bueno, a todo lo que tengas para aportar en esta fascinante industria que es la cerveza. Esto ha sido todo por este episodio de Maestros Cerveceros. Nos vemos en la próxima. Si quieres ver la presentación de Rodrigo Santa Ana sobre este tema, puedes ir a nuestro website, a nuestra página web, maestroscervecerospodcast.com, y ahí estará la presentación tanto en español como en inglés. Acuérdate que si aún no eres miembro de Master Brewers, ¿qué estás esperando? Ve a mbaa.com y allí puedes registrarte y ser parte de esta gran asociación para que tengas acceso a fuentes de información primarias directamente. Maestros Cerveceros es una producción de Caldamentum para Master Brewers. El tema de Maestros Cerveceros se titula Peanut y es una producción del señor Pedro Lavezzari. La música que escuchan en este momento se titula Funky Lazy Walking de DJ Mesagroove y fue obtenida a través de Free Music Archive. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio.